vamos a iniciar. Muchas gracias, Julio, Oscar, por aceptar nuestra invitación. Realmente para nosotros es un honor tenerlos a ustedes de expositores. Estamos organizando una serie de webinars por parte de la universidad, pero para nosotros es, pues, como digo, un lujo poderlos escuchar durante yo sé que va a ser corto el tiempo, pero sé que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Voy a presentarlos de manera muy general, a pesar de que tienen un amplio currículum para todos ustedes. Bienvenidos a todos los profesores de la universidad. Veo que ya nos vamos sumando. Eso también es una ventaja del confinamiento. Nos ha servido para ser puntuales. La experiencia que tenemos es que estamos empezando las cosas a tiempo y con muy buena participación de nuestros compañeros. Entonces también creo que también nos estamos extrañando mucho. Los presento. Tenemos compañeros a dos expertos, el doctor Julio Cavero. Él es doctor en Ciencias de la Educación, catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla, director del Grupo de Investigación Didáctica, director de la revista indexada en Scopus Pixelvid y revista de Medios y Educación, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas. Además, Julio es profesor ya nuestro, colabora como experto en el programa de formación, nos ayuda muchísimo, tiene muy buena predisposición y pues solo los invito a los que no lo conocen a poner el nombre de él en el buscador de Google para que se hagan una referencia del experto, de la eminencia de expositor que tenemos en este momento. Lo mismo con Oscar Gallego, él es doctor en Ciencias de la Educación, técnico del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías Educativas, coeditor de la revista Pixelvid, revista de Medios y Educación, y también miembro del Grupo de Investigación Didáctica, y también Julio, Oscar, comparte algunas asesorías en universidades de varios países latinoamericanos. Muchísimas gracias. La invitación les habíamos hecho más o menos en el sentido de compartir las experiencias en esta nueva manera de enseñanza, de lo presencial a lo presencial. Agradecemos también mucho la colaboración del equipo del área técnica, por parte de la coordinadora de titulación de Ingeniería Civil, María Soledad Segarra, quien pues también estuvo coordinando este tipo de charla. Adelante, Julio y Oscar. Vamos más o menos el tiempo sería unos 30-35 minutos de presentación, y luego sí abriríamos la ronda de preguntas. Adelante y muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Lo que hemos quedado el doctor Gallego y yo voy a hacer lo que sería la presentación más de carácter teórico, y después que voy a intentar ser breve y conciso, y después lo que son las preguntas, pues tanto el doctor Gallego como yo, pues las vamos a ir compartiendo. Vamos a ver, yo tenía por aquí la presentación. Bien. Bueno, les voy a comentar la idea que cuáles pueden ser los factores de éxito a contemplar en la formación virtual, ¿no? Y voy a tratar esos 5 puntos que ustedes tienen puestos en la pantalla. Ya les diré que yo la presentación la he mandado esta mañana de forma que se la hagan llegar a ustedes y por tanto que, bueno, que podamos centrarnos en los aspectos más significativos. Y mi idea es tratar unas ideas introductorias, ver después desde un punto de vista, bueno, pues cómo ha ido evolucionando el e-learning y qué tipo de variables críticas le tenemos que prestar atención, qué es lo que supone ese avance hacia lo que se denomina el e-learning 2.0 y qué obstáculos nosotros debemos resolver si queremos, digamos, hacer una formación de calidad. Y creo que el primer punto es que todo lo que se refiere a la formación virtual, pues bueno, pues puede tener muchas ventajas, puede tener también muchas posibilidades y puede tener también, digamos, diferentes inconvenientes, ¿no? Pero la realidad, y les puede parecer a ustedes un poco contradictorio, puesto que vamos a estar hablando de esta formación virtual, la realidad es que de verdad muchas veces ha habido más fracasos que éxitos en lo que podría ser su incorporación a las prácticas de la enseñanza.
Y claro, ustedes pueden empezar diciendo, y es lógico, es decir, vamos a ver, viene un señor que nos va a hablar de esto y empieza a decir que esto puede tener más fracasos que éxito. ¿Y por qué puede tener más fracasos de éxito? Yo creo que lo primero son porque no hemos olvidado de lo que son las variables críticas que justificaría esto, cómo incorporarlo a la formación. No voy a tratar este tema ahora, después me centraré en ello. Yo creo que ha habido un error también, es que nos hemos centrado demasiado en la tecnología y nos hemos olvidado bastante de lo que es verdaderamente significativo, que es la pedagogía y la didáctica. Creo que también hemos pretendido hacer con esto lo mismo que hacíamos antes sin la tecnología. Yo he dicho muchas veces que lo único que en algunas universidades esto ha servido es para cambiar lo que era la universidad de la fotocopiadora, como decimos en España, es decir, yo agarraba un documento, lo dejaba en la copistería para que los estudiantes lo adquirieran, a pasar a una universidad de la impresora. Yo subo un documento en formato PDF, en formato PowerPoint, en lo que sea, el alumno lo imprime, pero en realidad no he cambiado nada del proceso de enseñanza-aprendizaje y lo único que he transformado es el mecanismo de distribución de cómo yo le entrego la información, digamos, a los estudiantes. Creo que también ha habido un problema y es el problema de formación del profesorado. Evidentemente, a cambiar la forma en la cual debemos interaccionar con nuestros estudiantes, a cambiar la escenografía que nosotros hacemos en esa formación, pues tenemos que dar las clases, tenemos que organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera diferente y no podemos replicar lo que nosotros pensamos que puede y nos puede funcionar bien en la formación presencial, trasladarlo directamente a la virtual. Faltan también buenos materiales de enseñanza. Muchas veces creemos que el que yo agarre un documento, lo pase a PDF y lo suba a la red, o que yo agarre un documento, lo pase a HTML y lo suba a la red, yo con eso estoy haciendo formación virtual. Y como les he dicho antes, lo único que estoy utilizando es un mecanismo diferente de distribución de la información a los estudiantes, pero no estoy para nada haciendo lo que es formación virtual y estoy perdiendo todas las oportunidades que este mecanismo me ofrece. Y también, ¿por qué negarlo? Muchas veces nosotros los profesores vivimos en una fuerte paranoia, ¿no? Nuestros alumnos son del siglo XXI, nosotros somos del siglo XX y muchas veces las estructuras organizativas de las universidades son del siglo XIX. Hay que trabajar de lo que sería de una forma completamente sistémica. Bien, ¿y cómo ha ido evolucionando esta formación virtual, este e-learning, desde lo que serían los momentos iniciales a cómo nos los encontramos ahora y las posibilidades que eso nos ofrece? Si ustedes ven en la pantalla, hemos ido evolucionando pues, por lo que sería, desde mi punto de vista, cuatro grandes bloques. En primer lugar, el primer bloque ha sido lo que yo denomino como enfoque tecnológico. Es decir, todo nuestro interés estaba en la tecnología. ¿Qué ancho de banda necesito? ¿Qué plataforma utilizo? Si utilizo una plataforma de software libre, como por ejemplo Moodle, o utilizo una plataforma, digamos, de software propietario, como la que ustedes tienen en su universidad, que es Canva, pero todo giraba alrededor de esa problemática. Cuando en realidad las investigaciones que después se han hecho han demostrado y han puesto de manifiesto que, bueno, el profesorado no utiliza todas las posibilidades que le ofrece esa plataforma para interaccionar con los estudiantes y muchas veces el ancho de banda es absolutamente importante, pero tampoco ponemos tal grado de interacción y tal grado de distribución de materiales que pueda ser necesario. Es más, incluso muchas veces es un inconveniente
el poner documentos que puedan tener un fuerte volumen, porque podemos aumentar la brecha digital con nuestros estudiantes que después, cuando están en su espacio doméstico, no pueden acceder a esa información. Y eso es uno de los problemas que está poniendo de manifiesto la situación actual que desgraciadamente nos encontramos en muchos países del mundo. En la segunda fase ya nos empezamos a dar cuenta que no es tan importante, o que la tecnología es importante, porque si no la tenemos no podemos hacer nada, pero que también tenemos que centrarnos en los contenidos, en la etapa que yo denomino como que el contenido es el rey. Pero llega un momento que también nos damos cuenta que eso es importante, tenemos que tener contenidos verdaderamente significativos y contenidos verdaderamente validados desde un marco teórico conceptual, pero que lo verdaderamente importante no se agota ahí. Y entonces hay otra etapa, que es el enfoque metodológico, donde empezamos a plantearnos que, ojo, hacer una formación virtual de calidad implica tener en cuenta todas las variables que nosotros, desde una perspectiva puramente presencial, tenemos en cuenta. ¿Cómo o qué tipo de estrategia utilizamos? ¿Cómo o qué tipo de estrategia utilizamos para estructurar los contenidos que damos ahí? ¿Cómo tenemos que trabajar como profesor virtual, etcétera, etcétera, etcétera? Y yo creo que hoy en día estamos en lo que sería una etapa más sistémica, en el sentido de que la formación, la institución, la escuela, es un sistema donde todas las variables influyen. Influyen en el papel que desarrolla nosotros como docentes, pero también la actitud y el papel que desarrolla el estudiante. Influye también las estructuras organizativas que tenga nuestra universidad, el apoyo tecnológico y humano que nos pueda ofrecer la universidad para nosotros como docentes a la hora de que nos incorporemos, digamos, en esta situación. Creo que esa evolución nos ha permitido pasar de esos momentos iniciales en los cuales, pues bueno, todo el mundo estaba preocupado por lo que sería la distribución lineal de información, donde en realidad había una fuerte diferenciación de los roles entre el profesor y el estudiante asumía un rol pasivo, el docente un rol totalmente transmisivo, yo te envío un documento, tú trabajas con él, desde un punto de vista fundamentalmente de memorización, y ya veremos lo que ocurre, y toda la tecnología que se utilizaba en estos entornos de formación virtual iba destinada a la transmisión, no a la interacción. Hemos pasado también a otros nuevos perspectivas, entornos, donde todo estaba centrado en procesos más de comunicación multisensorial, donde empezamos a hacer diseños de asignatura utilizando todos los recursos, clics de vídeo, podcast de audio, PDF, infografía, objetos de realidad aumentada, donde ya lo que pretendemos no es que el estudiante sea meramente una persona receptora de información, sino también que desempeñe un proceso activo en su proceso de enseñanza y aprendizaje, y por tanto que tome decisiones, que sea capaz de autorregularse su proceso de aprendizaje, y donde las tecnologías no son meramente lineales, sino tecnologías que permitan hacer escenarios puramente colaborativos, puramente cooperativos e interactivos entre profesores y estudiantes. Eso nos ha llevado a un estado que yo creo que es verdaderamente importante. Y ojo, yo soy profesor, soy catedrático de una universidad presencial. Por tanto, posiblemente lo que diga pues pueda tener, digamos, más significación. Y es que el imaginario social que durante cierto tiempo ha existido de que la formación virtual, la formación a distancia, era una formación de segunda clase, hoy ha ido variando. Creo que lo verdaderamente importante no es la distancia física que puede existir entre un estudiante y un profesor, sino lo verdaderamente significativo es la distancia social y la distancia cognitiva que existe que puede existir entre ese profesor y ese estudiante. Y hoy
tenemos la ventaja que los escenarios de formación virtual nos ofrecen un rango de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónicas que nos permiten perfectamente estar con los estudiantes. Pero además hay otra cuestión que es importante, y es que las propias universidades presenciales, pues cada vez, digamos, están poniendo en funcionamiento más este tipo de acciones, y cada vez nos encontramos con más programas, con más estudiantes que están estudiando en línea. Hoy, en este momento, es una situación que ese tipo de formación está permitiendo que puedan seguir avanzando la formación de los estudiantes y en todos los niveles educativos, con todos los problemas que son, porque los profesores ni los estudiantes estaban perfectamente acostumbrados a trabajar con esto, pero nos lo está permitiendo. Y después también hay otra cosa que es importante. Cuando se han hecho investigaciones comparativas y cuando los dos escenarios son presencial y virtual, son escenarios de calidad, la formación presencial y la formación virtual nos permite crear escenarios de la misma calidad. Por tanto, yo lo primero que les digo es que hoy en día pensar que la formación virtual, la formación a distancia, soportada en redes y soportada en lo que sería toda la tecnología de plataforma en una enseñanza de segunda calidad, yo creo que es un mito que, digamos, se va a ir rompiendo. Ahora bien, si nosotros queremos crear esos escenarios de calidad, ¿a qué le debemos prestar atención? Pues yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta y que creo que es importante es que si nosotros utilizamos este tipo de formación nos va a permitir diferentes cuestiones. Y esas cuestiones que nos va a permitir es, por una parte, que podemos crear entornos de comunicación multimedia para nuestros estudiantes. Por ejemplo, aquellos de ustedes que estén relacionados con la psicología o con la pedagogía, pues si tienen ustedes en cuenta toda la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, podrán observar o podrán ver que asociado a ese tipo de inteligencia hay la posibilidad de determinados sistemas simbólicos. Y esos sistemas simbólicos, si nosotros creamos una escenografía multimedia, como permite perfectamente la formación virtual, pues bueno, puede mejor adaptarse. Pero podemos crear escenarios completamente flexibles donde profesor y estudiantes con ellos mismos en ese aprendizaje colaborativo puedan crear escenarios flexibles para el aprendizaje. Permiten también que los contenidos sean perfectamente renovables, es sustituir un fichero por otro en función de los nuevos avances científicos o en función de que un profesor o una profesora, cuando haya desarrollado estos contenidos, perciba un nivel de dificultad que elaborar que no sea comprensible por los estudiantes o que los estudiantes, por la estructura en los contenidos que le haya impartido, no quede lo suficientemente claro para ellos, y por tanto crear entornos que sean perfectamente, digamos, adaptados por los estudiantes, independientemente de que todo lo que el estudiante haga queda perfectamente registrado en las plataformas de formación virtual. Ese sería otro tema para hablarlo en otro momento, de cómo las analíticas de aprendizaje pueden ser de utilidad para que nosotros como docentes podamos organizar, digamos, replantear nuestros escenarios formativos. Si ustedes ven ese gráfico que yo les he puesto ahí, que viene de una época, pues por decirlo de alguna forma antigua, pero que creo que tiene cierta validez. Hace ya tiempo, como ustedes saben, una de las mayores ferias más importantes de libros en Latinoamérica es la FIL de Guadalajara, en México, y asociado a la FIL va también pues, un congreso de educación. En su momento, la Universidad de Guadalajara me pidió que yo participara precisamente sobre ese tema. ¿Cuáles eran las variables críticas que yo pensaba que son importantes contemplar cuando uno desarrolla entornos de formación puramente virtual? Y hasta ahora
nos hemos centrado bastante en este tipo, en lo que es el entorno tecnológico, si es de software libre, si es propietario, ancho de banda, etcétera. Pero yo creo que debemos empezar a ver otro tipo de variables. Esto es importante. Si no tenemos la tecnología, evidentemente no podremos funcionar. Pero tenemos que empezar a reflexionar sobre otro tipo de variables. Por ejemplo, cómo yo tengo que estructurar los contenidos para, digamos, transportarlos, trasladarlos en una cuestión puramente virtual. O qué tipo de papel yo como profesor o como tutor tengo que desempeñar en un escenario donde posiblemente la figura mía clave no sea la de transmisor de información, sino posiblemente tenga que desempeñar otros roles. O, por ejemplo, qué tipo de modelo de evaluación yo tengo que desempeñar. O si yo quiero hacer un escenario completamente significativo, qué tipo de actividades yo tengo que hacer para que esto no se convierta en un modelo de formación completamente tradicional. Yo te doy un documento, tú ese documento pues lo procesas en tu cabeza y me lo repites. Y por tanto lo que estamos haciendo es un escenario apoyado lo que sí sería en toda la formación puramente memorística. ¿Cómo podíamos llevar a cabo este escenario que pudiera ser de calidad? Yo creo que ya disponemos a través de una serie de variables, como pueden ser el análisis de buenas prácticas, como pueden ser los metaanálisis que se han hecho sobre investigaciones, como pueden ser diferentes resultados de investigaciones o estudios conceptuales que se han hecho para ya darnos algunos indicadores de cómo tenemos que organizar esto para que sea, digamos, de calidad. Y las variables se sitúan en que contemplemos esos 6 puntos que yo les he puesto ahí en la pantalla. Uno es cómo diseñamos y estructuramos los contenidos, que tienen que ser completamente diferentes a cómo lo hacemos de forma principal. Otro es cómo somos capaces de incorporar tecnologías interactivas para establecer una comunicación bidireccional entre los profesores y el estudiante. Ver cómo hacemos las tutorías, ver también cómo organizamos esa estructura puramente docente con todas las variables en ese enfoque sistémico que yo anteriormente les decía, y qué tipo de pedagogía y metodología puede ser, digamos, la más significativa para incorporarla. Y voy a tratar en estos 30 minutos que nos han dicho que intervengamos, voy a tratar algunos de esos aspectos. Y yo creo que el primer error que se ha cometido y que se sigue cometiendo es intentar reproducir el modelo presencial en el modelo virtual. Son dos modelos completamente diferentes. Uno, porque en primer lugar, por medio hay una tecnología, es un aprendizaje mediado por tecnología, y por tanto tenemos que hacerlo y estructurarlo de forma completamente diferente. Y esos han sido los grandes errores que han llevado al fracaso a la formación virtual. Y es cuando un profesor pues ha pensado que si yo, bueno, pues un material lo paso a PDF, lo paso a HTML, lo convierto en PowerPoint, lo que sea, y directamente lo subo ahí, el alumno se lo baja y por tanto ya con eso es suficiente y punto. No, esto requiere otra forma diferente de estructurar los contenidos que nosotros le vamos a presentar a los estudiantes. Por tanto, ese digamos que sería uno de los errores. Creo que otra cuestión es que cuando nosotros nos situamos aquí, tenemos que darnos cuenta que tenemos a nuestra disposición un verdadero ecosistema de formación virtual que tenemos que poner a disposición de los estudiantes para crear un escenario de calidad. Por una parte, tenemos pues lo que podría ser las posibilidades de la plataforma, pero también podemos jugar con las redes sociales para que interaccionen los estudiantes, utilizando un elemento de comunicación sincrónica
como es la videoconferencia con la cual yo estoy ahora mismo con ustedes, utilizar blogs, utilizar una serie de wikis para que los alumnos lleguen a una serie de acuerdos sobre determinada terminología o la realización conjunta de proyectos colaborativos. Como les he comentado, otro de los errores es cómo llegamos o cómo se deben estructurar los contenidos que en su momento nosotros ponemos en esa pantalla. Bueno, yo les voy a decir cómo nosotros en el centro que yo dirijo en la universidad, en los que nosotros estamos montando, los que hemos montado para la Universidad de Loja, en los cursos que el doctor Gallego y yo hemos impartido sobre realidad aumentada y que por ahora van dando buen funcionamiento, pero que además hemos hecho algunas investigaciones y algunas tesis doctorales sobre ese tipo de estructura y han dado resultados verdaderamente significativos. Nosotros pensamos que a la hora en que uno empieza a organizar los contenidos, lo primero es que haya una presentación, una declaración de los objetivos que el docente persigue con esa unidad didáctica, que el alumno ya vea claramente lo que son las competencias que el docente persiga que llegue a alcanzar. Nosotros, en el caso de la Universidad de Sevilla, en el centro que yo dirijo, tenemos una estructura que es la producción de polimedias, que son presentaciones multimedia, donde el profesor, apoyándose en su PowerPoint, pues bueno, pues realiza esa presentación. Después indicamos que es conveniente que haya un mapa conceptual de esa unidad, donde el estudiante pueda ver cuáles son los núcleos semánticos fundamentales que el docente va a desarrollar, digamos, en ese tema. Después que venga el bloque de contenido, estructurado también de una forma puramente específica. Después que se desarrollen una serie de actividades. Ese es un bloque fundamental, sobre todo en lo que sería la formación puramente virtual, de cómo los alumnos interaccionan con los contenidos, incorporar algunos elementos de autoevaluación para que el docente para que el estudiante pueda tener referencia con lo que en su momento, digamos después, posteriormente, el docente le va a exigir, y después que puedan existir unos recursos de extensión y ampliación de la información. Una de nuestras experiencias es que el estudiante el docente le incorpora al estudiante tal grado y tal cantidad de información que en un momento aquello resulta completamente imposible. Somos muy buenos como docentes planificando en la formación presencial porque sabemos de tal día a tal hora, qué es lo que en su momento podemos llevar a cabo. Pero cuando, digamos, pues nos ponemos en esa situación del ciberespacio, pues llegamos incluso muchas veces a creer que todo acabe. Y que esa unidad acabe con un sumario, con una síntesis que también puede tener un formato audiovisual donde le declaramos a los estudiantes los puntos más significativos que para nosotros debe recordar de esa unidad. Pero siempre intentando hacer un producto completamente original, con una combinación de materiales en diferentes soportes y que no sea, digamos, un recurso completamente en texto plano. Nosotros cuando en el secretariado empezamos a producir materiales virtuales para los docentes, le dábamos siempre una serie de indicadores. En primer lugar, es que más información no significa más aprendizaje. Al contrario, esto tiene la ventaja que si yo replanteo el currículum, estoy ya seleccionando lo que es verdaderamente clave para que mis estudiantes superen ese tipo digamos, esa unidad, ese bloque de contenido. También que se incorporen ejemplos que faciliten al estudiante lo que es la comprensión, lo que es la contextualización y después lo que es también la transferencia a contextos completamente diferentes. Evidentemente que esos contenidos
pues cumplan con todas las ideas generales, ¿no? Que sean actuales, que tengan una relevancia, que sean pertinentes desde un punto de vista, científico. Lógicamente que estén adaptados al grupo diana de los estudiantes, en vocabulario, en tiempo, en nivel de profundidad y demás, que en algunos contenidos, algunas asignaturas, algunas disciplinas que lo requieran, se ofrezcan modelos conceptuales y también que tengan una serie de organizadores previos que pueden ayudarle al estudiante a relacionar cognitivamente la nueva información que nosotros le vamos a presentar con esa información desde un punto de vista cognitivo que ya los alumnos pues pueden ya poseer por otro tipo de temas. Miren ustedes, nosotros cuando podemos diseñar una asignatura lo podemos hacer desde dos puntos de vista. O la diseñamos centrando en los contenidos o la diseñamos centrándonos en las actividades. Nosotros somos más partidarios de centrarlas en las actividades que los estudiantes tienen que hacer. Cuando yo diseño una asignatura en una formación virtual centrándome en los contenidos, pues lo primero que estoy haciendo es que el estudiante tenga un papel pasivo, ¿no? Y donde al estudiante en realidad le doy poco margen, yo le doy un fragmento de información, el alumno tiene que procesarla y me la tiene que repetir, ¿no? Me centro también en una concesión del aprendizaje completamente individual y, bueno, pues al alumno lo único que le doy es esa opción de que aprenda de forma autónoma y de forma completamente memorística. Pero si yo diseño los contenidos en las actividades que el alumno tiene que hacer para que demuestre la adquisición de esas competencias, lo primero que estoy haciendo es que el estudiante tenga un papel completamente activo en ese proceso de aprendizaje, puesto que tiene que estar haciendo cosas, leer, interferir, construir, reducir, etcétera, etcétera. Por otra parte, lo que estoy haciendo es que el estudiante aprenda de una forma colaborativa. Colaborativa, puesto que puedo ponerle actividades que tengan que resolverlas necesariamente en grupo e en interacción con el resto de sus compañeros. Pero eso no implica que no pueda poner actividades que favorezcan el aprendizaje autónomo y el aprendizaje, digamos, autorregulado por parte del propio estudiante. Son dos formas completamente diferentes. Yo creo que este tipo de organización tiene más ventaja porque favorece el aprendizaje activo en los estudiantes. Por tanto, nosotros creemos que diseñar acciones de calidad en un entorno de formación virtual es pegar el salto de lo que sería el diseño de contenido al diseño de actividades por parte de la estudiante. Teniendo en cuenta que esas actividades van a ser el elemento que en su momento, digamos, esas dos piezas clave, la pieza de la enseñanza y también la pieza del aprendizaje. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y qué actividades yo puedo hacer? Yo puedo hacer en la formación virtual todas las actividades, tareas, el nombre que ustedes quieran darle, que puedo llevar a cabo en la formación presencial. Puedo hacer que los alumnos trabajen analizando documentos, que trabajen mediante el método de proyectos, que lleguen a resolver problemas. Puedo hacerle talleres interactivos mediante pizarras compartidas, que ellos creen una serie de materiales en diferentes soportes, clics de vídeo, audio, páginas web, blogs, Wikipedia, etcétera. Puede hacer que trabajen con el estudio de casos, que trabajen con líneas de tiempo, que construyan una wiki, que trabajen con círculos de aprendizaje, que trabajen con la casa del tesoro o que produzcan diferentes tipos de audiovisuales, etcétera, etcétera. El único límite de las actividades que nosotros podemos llevar a cabo es en la propia creatividad que nosotros como docentes tengamos para poderla poner en funcionamiento. ¿Y qué es eso del e-learning 2.0? Miren ustedes, el e-learning 2.0 para algunas personas lo entienden como la suma de las herramientas de la web 2.0 con el e-learning. No, para nosotros es un cambio de actitud.
Es un cambio de actitud porque si ustedes ven esas imágenes, muchas veces no hay diferencia. Estamos haciendo lo mismo en los entornos puramente virtuales que hacemos en las clases puramente presenciales. La única forma es que el docente transmite información de forma verbal directa y en el otro lado el docente transmite información de manera textual, con una serie de documentos y demás, pero no hemos cambiado nada. El e-learning 2.0 se diferencia porque pasar de un modelo donde ha estado centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante, donde lo verdaderamente importante no es que el docente enseñe, sino que el estudiante llegue a aprender. Y por tanto, le vamos a dar un nuevo rol al estudiante, que el alumno sea más que un receptor, un desarrollador, que haya entornos donde la participación sea verdaderamente importante, también cambiar lo que son los formatos que siempre hemos utilizado de evaluación y pasar de una evaluación meramente sumativa a una evaluación más auténtica, a una evaluación más procesual, y donde uno de los aspectos verdaderamente importantes es la interactividad. Es decir, la relación de comunicación entre el docente y el estudiante y también entre los propios pares para que, digamos, puedan llevar acciones puramente colaborativas. Y la clave es la interacción que se puede establecer entre los diferentes participantes en esta acción-formación. Ojo, tenemos suficientes herramientas, chat, lista de distribución, foros, videoconferencias, etcétera, etcétera, para poder perfectamente establecer interacción significativa y válida con todos los participantes. ¿Y qué obstáculos nos podemos encontrar? Pues miren ustedes, cuando se han llevado a cabo diferentes investigaciones, ahí tienen ustedes lo que pueden ser esas variables de fracaso. Una es el papel y la actitud que tengan el profesor y el estudiante. Y digo el profesor y el estudiante. El profesor que tenga un modelo meramente transmisor y el estudiante que piense que simplemente desplazándose por la pantalla con un ratón el aprendizaje se produce. No. Yo puedo perfectamente desplazarme, pero el aprendizaje, porque yo me mueva, no es la interacción entre el codo y el ratón cuando yo lo desplazo, sino el aprendizaje se produce cuando hay una interacción cognitiva entre ese desplazamiento y lo que yo tengo en mi mente. Evidentemente, un problema de infraestructura, de apoyo tecnológico y también, y es verdaderamente significativo, las creencias de que el profesor tenga. Un profesor que siga pensando que esto es una enseñanza de segunda clase y de segunda calidad, está inconscientemente transmitiendo ese tipo de acción a los estudiantes. Y yo creo que variable es, uno, el esfuerzo cognitivo, la implicación que yo haga. Otra es la competencia que, lógicamente, profesores y estudiantes tenemos que tener para desenvolvernos aquí. Y otra es cambiar el diseño de materiales que usualmente, digamos, estamos llegando. Y ya para ir finalizando, unas reflexiones finales. Lo primero es que le quiero decir que esto de la formación virtual del e-learning no es una educación de segundo nivel. Yo creo que los problemas no son problemas puramente tecnológicos. Manejamos en nuestro espacio doméstico tecnologías más complicadas de manejar que lo puede ser la tecnología, digamos, de la enseñanza. Nuestro problema es pensar qué hacer, cómo queremos hacerlo, para quién y por qué podemos hacerlo. Y poner siempre la pedagogía por encima de la tecnología. No piensen ustedes que la tecnología es la panacea que le va a resolver los problemas educativos. Las tecnologías le pueden ayudar a crear un escenario, pero son ustedes con su metodología y con la pedagogía lo que deben hacer que esos escenarios funcionen. Y de verdad lo importante no es que la formación sea a distancia, sea presencial, sino que lo verdaderamente importante es que sea una educación de calidad. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos ustedes, pues, y entonces continuamos con ustedes, Julio y Oscar, en la siguiente semana de la formación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.